Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Aleluya. Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente poder reunirnos en este lugar para continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta tarde vamos a estar estudiando la parte número 11. Gloria al nombre del Señor. Ahí vamos a estudiar hoy el capítulo 8. Amén, en la que vamos a seguir aprendiendo, amén, cómo es que se desató la persecución una vez que fue muerto Esteban, amén. A raíz de eso se despertó una gran persecución en contra de esa comunidad, de esa iglesia primitiva, amén. Pero vamos a ver en esta noche cómo fue la actitud que tomaron los apóstoles desde entonces, para ver si al menos en algo se parece a los apóstoles modernos, amén. Vamos a estar compartiendo con ustedes la cámara. Vamos a estar yendo y regresando. Veo que de esa manera parece que se hacen las cosas más amenas. Amén. Así es que vamos primeramente a orar. Doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos, amigos que se estarán conectando y a todos aquellos que estarán viendo este video, esta enseñanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todavía sigo un poco afectado de mi garganta. No sé por qué, pero por lo regular en el tiempo de calor es cuando más me afecta la garganta. Pero en el nombre del Señor, vamos a pedirle que Él sea el que nos ayude en esta tarde. Amén. A que verdaderamente podamos entender esas palabras que fueron puestas en estos libros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es que, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios eterno, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias por darnos el privilegio, bendito Dios, de podernos reunir una vez más, Señor, para escudriñar esta palabra, Señor, la cual tú dijiste que es la que en ellas nos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos ayudes nuevamente abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra, Señor eterno, llegue a esas vidas necesitadas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por cada puerta que tú estás abriendo, Señor, para que estas palabras, esta enseñanza, esta interpretación de tu palabra, Señor, llegue a esas vidas. Bendito Dios, tú has prometido cosas grandes, oh Dios eterno. Te creemos a ti, oh Dios, y sabemos que solo tú puedes cumplir todas esas promesas que nos has dado. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, voy a retirar un poquito la cámara. Vamos a estar yendo y regresando. Amén. Ahorita voy a quitarla para poder iniciar con nuestro estudio de esta tarde. Amén. Como vuelvo a repetir, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, la parte número 12. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar estudiando en esta tarde el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Y como vuelvo a repetir, vamos a ver cómo a raíz de la muerte de Esteban se desató una gran persecución contra esta iglesia del principio, pero vamos a ver qué tomaron o qué actitud tomaron los apóstoles, amén, en ese tiempo difícil, para ver si es la misma actitud que toman los apóstoles modernos. Y vamos a seguir viendo también cómo el poder sobrenatural de Dios actuó en esa época, amén, y cómo estos siervos de Dios tuvieron todo el respaldo de Dios también. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a iniciar en Hechos, capítulo 8, verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En qué muerte? Pues en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, a raíz de esta muerte de Esteban, amén, ahí fue, como comúnmente se dice, se destapó el hormiguero. Amén. Tanto que los discípulos del Señor, pues ellos tuvieron que salir de Jerusalén e irse a otras ciudades, pero aún todavía dentro de Jerusalén, como por ejemplo leímos Judea y Samaria.
a excepción de los apóstoles, oiga, porque ellos todavía permanecieron en Jerusalén como verdaderos siervos de Dios. O sea, ellos no podían salir huyendo cuando las cosas se ponían color de hormiga, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no eran asalariados. Oiga, nada más, ¿ya? Ellos no eran asalariados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando no son las ovejas propias, cuando alguien sabe que esas ovejas que tiene no son propias, entonces va a cuidar de esas ovejas. ¿Amén? Pero cuando a alguien solamente lo que le interesa es la lana de las ovejas, pues a ellos no les importa dejarlas, que haga el lobo lo que quiera. No, no. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dijo el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Se da cuenta? Cuando no son las ovejas propias, pues estos apóstoles, estos pastores, estos evangelistas, maestros, hermanos, estos salen huyendo. A la primera, cuando se empieza a poner dura la cosa, son los primeros que salen huyendo. Amén. Esto viene siendo como un barco, una embarcación, ¿ya? El capitán es el último que tiene que dejar esa embarcación cuando ésta se está hundiendo. No puede ser el primero que salga huyendo. No, 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 no. Debe ser el último. Así también funciona, amén, en esto del evangelio. Los pastores, los evangelistas, los que están a cargo de ovejas que el Señor les ha puesto bajo su mano, pues si no son asalariados, hermano, ellos no van a salir huyendo, van a permanecer hasta el final. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si el líder está sobre tu vida, cuando a pesar de las pruebas y tribulaciones en tiempos de escasez, está todavía ahí peleando la buena batalla de la fe, es porque es un verdadero siervo de Dios, no es un asalariado, no está ahí por lo económico, sino que sabe que las ovejas no son de él, sino que son del pastor de pastores. De lo contrario, los asalariados, como vuelvo a repetir, son los primeros que salen huyendo cuando hay problemas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar. Amén. Entonces, Hechos 8:2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Oiga, en este momento es donde verdaderamente se conocen a los verdaderos hombres de Dios, ¿sí? Ahí es cuando se conoce a los verdaderos amigos, porque pues en vida cualquier persona puede decir que es tu amigo y puede hacerte algún favor esperando que algún día tú se lo puedas regresar, pero recibir algo a cambio por ese favor, pero la verdad es que ya muerto, el último favor y el más grande favor que un verdadero amigo, una persona te puede hacer, es enterrarte. Ya en este caso a Esteban. Porque ahí es donde ese hombre o ese amigo sabe muy bien que ese favor, ese último favor que te va a hacer, pues no se lo vas a poder regresar ya nunca más. O sea, ya no se lo vas a poder pagar nunca más. Amén. Entonces, Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oigan nada más, esto es lo que hacía Saulo, que ya la semana pasada dijimos que su nombre hebreo es Shaul, el hombre del que hablamos, ¿verdad? En el estudio pasado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ve lo que hacía este hombre Shaul. Asolaba la iglesia, dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres así como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre, hermano, ya vimos que este hombre era muy celoso, amén, pero celoso no por la palabra de Dios, sino celoso de las tradiciones de sus padres.
como él mismo más adelante lo va a relatar en la carta a los Gálatas. Gálatas 1:13 dice el apóstol Pablo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Te das cuenta? Ahí no está diciendo siendo más celoso de las escrituras. No, 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 no. Siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Y ahí es donde está el problema, hermano. Todavía en el cristianismo, hermano, todavía se puede ser mucho más celoso de los mandamientos dados por hombres que lo que realmente está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo así? ¿Ya? Hay muchas cosas, hermano, que actualmente se hacen en las iglesias cristianas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Más bien, hay cosas que se han torcido y se han malinterpretado. Amén. Y hay otras que fueron ordenadas por hombres y que se han estado obedeciendo como si verdaderamente hubieran sido mandamientos de Dios. Oiga, ¿sí? Vea cómo el apóstol Pablo se dirige aquí, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí no dice, siendo mucho más celoso de la Torá o de la ley de Dios dada a Moisés. No, no, no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el judaísmo de la época de Saulo, de Shaul, o también en la época de los apóstoles y en la época del mismo Señor Jesús, de Yeshua, ya se le daba mayor énfasis, mayor importancia, incluso mayor autoridad a las tradiciones de los ancianos que a la propia Torah. Oiga, al propio Tanaj, que era lo que tenían en esa época, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Amén. Entonces, fíjese nada más, ¿cómo se puede llegar a eso, hermano? Se puede llegar a eso. Amén. Porque para poder tener una idea, oiga, para poder tener una idea del por qué estaba sucediendo esto en el judaísmo de la época y por qué es necesario conocer esto, hermano. Mire, si usted y yo no tomamos en cuenta el contexto político, el contexto religioso de la época del apóstol Pablo, de la época de los apóstoles, de la época de Jesús, de Yeshua, si no tomamos eso en cuenta y queremos interpretar estas palabras con una mente de 2000 años después, pues se va a terminar sucediendo lo que el apóstol Pedro dijo en su segunda carta 3:16. Dice que las palabras del apóstol Pablo en sus epístolas, dice que se han torcido y se han malinterpretado por personas indoctas e inconstantes. Oiga, ¿qué es una persona indocta? Una persona ignorante en cuanto a las escrituras, primeramente, e ignorante en cuanto a la cultura que vivieron estos personajes. Entonces, pues es necesario, hermano, conocer todo esto. Tenemos que conocer qué sucedió a lo largo de la historia, porque sin lugar a duda, esto no era lo que había enseñado Moisés a las 12 tribus. Ya hemos hablado anteriormente y en estudios pasados, ya hemos hablado de la división del reino de Israel que se dio en el tiempo del hijo de Salomón, en el tiempo de Roboam. Ya hemos hablado de esto. Y de cómo el reino del norte, las 10 tribus que fueron conocidos como la casa de Israel, fueron llevados al exilio a Siria, ¿verdad? Y después el reino del sur, la casa de Judá, también fueron llevados al exilio a Babilonia. Pero estos, después de 70 años en ese exilio ahí en Babilonia, esos regresaron, ¿sí? La casa de Judá, los judíos regresaron a Israel y reconstruyeron las murallas de la ciudad, allá con Nehemías, y también reconstruyeron el templo con Zorobabel, y fue ahí en donde empezó a surgir el judaísmo del segundo templo, como comúnmente se conoce. Oiga, y fue ahí en donde los líderes religiosos, digamos los rabinos, empezaron a poner cercos de protección alrededor de la Torá para tratar de evitar que esta fuera violada o traspasada, ¿sí? Algún mandamiento de la Torá fuera violado o fuera traspasado. Entonces, vea,
perdón, también se empezaron a adoptar muchas otras costumbres de origen babilónico, ¿ya? Que ya no tenía nada que ver con lo que estaba escrito, o lo que está escrito más bien en la Torá, y que empezaron a enseñar que Dios mismo lo había ordenado a Moisés que se hiciera de esa manera. Y vamos a ver algunos ejemplos de estas tradiciones de los ancianos para que podamos entender esto de una manera práctica. ¿Recuerdan que ya hemos hablado de esta ley que existía en Israel en la época del apóstol Pedro? Esa ley que decía que un judío no podía juntarse con un extranjero o con un gentil porque estos eran inmundos. Y ellos, los rabinos, los líderes religiosos de esa época, pues enseñaban que Dios mismo lo había ordenado a Moisés. Oiga, ese mandamiento de no juntarse con un gentil lo había ordenado Dios a Moisés, pero sabemos que eso no es así porque no hay nada escrito en la Torá que enseñe eso. Hechos 10:28 dice, y les dijo, esto fue lo que contestó el apóstol Pedro cuando llegó a casa de Cornelio. Oiga, Cornelio, un gentil, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Y aquí es en donde el apóstol Pedro entiende esa visión que le fue dada del cielo. ¿Se recuerdan? En Hechos 10, al principio, ya cuando el apóstol Pedro tiene esa visión, tiene ese éxtasis en donde ve un lienzo descender del cielo con todos los animales impuros que el Señor había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Ya? Ahí es en donde el Vaticano, ahí es donde Roma ha interpretado de que ahí es que Dios estaba dando permiso, de que ahí Dios estaba cambiando su palabra y ahora estaba dando permiso para ahora comer cualquier animal impuro. ¿Ya? Y digo Roma porque Roma es el que cree eso, y esa misma interpretación es lo que cree el cristianismo protestante. ¿Ya? Te lo digo porque así es. Amén. Pero aquí recuerden que el apóstol Pedro no entendió, dice que se quedó atónito. Le tuvieron que repetir 3 veces eso, Pedro, levántate, mata y come. Él no lo entendió. ¿Pero por qué el cristianismo lo ha entendido así? A la primera, que Dios le estaba dando permiso ahí para comer animales impuros. Ya sabemos qué es lo que dice Levítico 11, ¿verdad? Deuteronomio 14, ya lo hemos estudiado eso anteriormente. Ahí dice que Dios prohibía comer carne de cerdo, por ejemplo, que Dios prohibía comer mariscos, solamente los peces del mar o de los ríos que tuvieran aletas y escamas. De ahí en fuera, todo era impuro. Amén. Y ahí, pero el apóstol Pedro no lo entendió. Que él decía, ¿cuál será el significado de esta visión? O sea, él sabía que Dios no cambia. O sea, si Dios le había dicho antes, no puedes comer esto, no iba a llegar al siguiente día y te iba a decir, oh, ¿sabes qué? I'm sorry, me equivoqué. Todos cometemos errores, ¿ok? Lo que pasa es que yo pues no había probado esas delicias. No había probado los camarones al mojo de ajo, no había probado las carnitas michoacanas, los chicharrones, no los había probado, pero están deliciosos. No, hermano, no vamos a encontrar eso ahí en las escrituras, ¿ya? O sea, Pedro sabía que Dios no era así, pues. Pedro sabía que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre. Amén. Él sabía que Dios es perfecto. Amén. Entonces, fue hasta que llegó a la casa de Cornelio que él entendió esa visión cuando dice aquí, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. ¿Por qué? Porque cuando él oyó esa voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque hasta este día yo no he comido nada inmundo. ¿Ya? Ahí está. Dios no estaba hablando de alimentos. Dios estaba hablando de hombres. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a continuar. Aleluya. Solamente para poder entender de lo que estamos hablando. Amén. Entonces dice, le dijo, pero la verdad es que, hermano, esto nunca fue ordenado por Dios. O sea, Dios no cambió, ¿ya? No se encuentra por ningún lado escrito en la Torá. Esto, lo que está escrito es que no se debían comer cosas inmundas o impuras, ¿ya?
Eso es lo que está escrito. No, no está escrito que Dios dio el permiso. No, esa es la forma en que se ha interpretado, pero se ha interpretado incorrectamente. Amén. Pero aquí es donde los rabinos agregaban eso, ¿sí? Que ellos llaman cercos alrededor de la Torah, que de hecho en hebreo se les llama takanots. Y decían, oigan, esto de que prohibían que un judío se juntara con un gentil, con un extranjero. Decían ellos que para evitar que un judío, porque recordemos que en esa época pues solamente eran los judíos, ¿verdad? La casa de Judá, los que habitaban en Israel, porque pues ya la casa de Israel ya se habían asimilado a las naciones y ya eran conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ellos decían, mira, para evitar que un judío vaya a violar o traspasar el mandamiento de la Torá y comer algo inmundo o algo impuro, pues lo mejor es que un judío ni siquiera se junte ni entre en la casa de un gentil. ¿Por qué? Pues porque los gentiles eran los que comían estas cosas inmundas o impuras que Dios había prohibido comer a los hijos de Israel, nuevamente, como la carne de cerdo, mariscos, moronga, etcétera. Y el problema es que se le terminaba dando más énfasis, oiga, más valor y aún más autoridad a estos cercos de protección alrededor de la Torá, a estos takanots. Se les terminaba dando mayor autoridad que aún a lo que estaba escrito en la Torá. Y ese es el problema. O sea, no hubiera problema si se hiciera diferencia, pero el problema es que muchas veces hasta se le da más autoridad a esos mandamientos de hombres, ¿ya? Que a la Torá escrita que Dios mismo le dio a Moisés. Otra costumbre o tradición, era la tradición del lavamiento de manos, que también ya lo hemos estudiado antes, ¿sí? El lavamiento de manos antes de comer pan, que aunque pues en realidad parece ser algo bueno, pero pues eso tampoco está escrito en la Torá, ¿ya? Y nuevamente terminaban poniendo mucho más énfasis y terminaban dándole más valor y más autoridad a ese mandamiento de hombres o tradición de los ancianos que a los propios mandamientos de Dios dados a Moisés en la Torá, y se aferraban a esas tradiciones de los ancianos que incluso terminaban diciendo que Dios mismo lo había ordenado así. Oiga, ese es el problema. Ese es el problema. Existen actualmente muchas cosas similares, hermano, en el cristianismo también. Ya, por ejemplo, se dice que ahora es el domingo, el día de reposo, porque Dios así lo ordenó. Oiga, Dios no ha cambiado la fecha, ni ha cambiado el día de reposo. O sea, tú te puedes reunir cualquier día de la semana a adorar a Dios. Eso no es el problema. El problema es que se diga que te reúnes, por ejemplo, domingo, porque Dios lo ordenó, porque ahí resucitó Cristo. Como me dijo un pastor, cuando yo le pregunté, bueno, pastor, ¿y por qué nosotros nos reunimos domingos si la Biblia dice que es el séptimo día? Oh, nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque en él resucitó el Señor, hermano, y a raíz de eso me puse a investigar y yo le he compartido esa enseñanza, que no es verdad, el Señor no resucitó domingo por la mañana, ni murió viernes por la tarde. Amén. Usted ya sabe eso, usted ya sabe que Jesús, Yeshua, resucitó justo antes de terminar el día de reposo. Amén. O ya cuando las mujeres fueron a la tumba, ahí en los evangelios, ahí no dice que él haya resucitado domingo por la mañana, simplemente dice que el cuerpo ya no estaba el domingo por la mañana. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, en cuanto a esto, hay personas que se aferran tanto a esas tradiciones de los ancianos, que incluso terminan diciendo que Dios mismo lo había ordenado así, y es por esa razón que terminaban o se termina invalidando el mandamiento de Dios. Oiga, está como, por ejemplo, los hermanos católicos, ¿va? Hay quienes se aferran a sus tradiciones, por ejemplo, el día de miércoles de ceniza, ¿verdad? No estamos criticando, simplemente estamos diciendo que es una tradición y mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque tú no vas a encontrar en ningún lugar en la Biblia que diga que el miércoles te tienes que ir a poner una crucecita aquí en la frente. Es una tradición, es una costumbre, nunca ordenada por Dios. Mire, está tan sencillo esto, hermano. ¿Y por qué sucede esto? Porque, pues la verdad, desgraciadamente, el pueblo católico, pues no lee la Biblia. Ya, usted ve que cuando van a misa, hermano, ni siquiera llevan su Biblia. O sea, no se les
no se les enseña a que tengan su Biblia con ellos, hermano, ¿ya? Pero muchos de ellos solamente se basan en películas que ven en la televisión para platicar de historias bíblicas. Pero aún en esas películas, ahí hay información muy válida que tampoco se toma en cuenta. Por ejemplo, mire, ya ve que en el catolicismo se nos enseña porque yo también pertenecía al catolicismo, amén, se nos enseña que a los niños hay que bautizarlos, ¿verdad? Los niños chiquitos, pequeñitos, hay que bautizarlos. Pero, por ejemplo, cuando se mira una película acerca de Jesús, bueno, ahí está claro que a Jesús no lo bautizaron de niño. Jesús ya se bautizó de adulto. Juan el Bautista lo bautizó. Fíjate, ahí nomás está una enseñanza que muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué Jesús fue bautizado ya de adulto y ahora se requiere que los niños sean bautizados? ¿Cuándo es que Dios estableció eso? Pues no hay nada, hermano. No hay nada de eso escrito en la Biblia, pero como no se lee, por eso se vive en ignorancia. Mi pueblo muere, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice el Señor. Amén. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esa tradición del lavamiento de las manos, que de hecho es todo un rito. Dice la tradición que se tiene que vertir, mire, se tiene, y además, si quieres, tú lo puedes buscar más adelante en YouTube, en un video, pon ahí lavamiento de manos, tradición de lavamiento de manos, y ahí te van a aparecer ciertos videos en donde se agarra como una jarrita de agua, y dice la tradición que te tienes que vertir agua 3 veces, 1, 2, 3 en la mano derecha, después 1, 2, 3 en la mano izquierda, y se hace la siguiente oración. Mira nada más, mira ¿cuál es la oración que se hace? Déjame mostrártela. Esta es la oración que se hace. Gloria al nombre del Señor. Te la puse aquí en hebreo y también en español. En hebreo dice, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzi banu al netilat aidaim. Y en español sería algo así: bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos. Y vea lo que dice a continuación. Y nos ordenaste el lavado de las manos. Oiga nada más. Pero, ¿y cuándo ordenó Dios el lavado de manos? Antes de comer pan. Porque sí, hay ciertas citas en donde a los levitas se les ordenaba que se tenían que lavar para entrar al tabernáculo y servir. Eso sí está. Pero nunca vas a encontrar que Dios haya ordenado que te tenías que lavar las manos antes de comer pan. Aunque, repetimos, eso es algo muy bueno. Y usted hágalo, no haga todo ese rito, no lávese las manos antes de comer, eso sí. ¿Saben? Pero no de esta manera ritual y diciendo, Señor, porque tú nos ordenaste lavado de manos. Eso no está escrito, ¿ya? Pero ellos enseñan que Dios mismo les dio ese mandamiento de lavado de manos. Esto es similar a lo que sucede en el cristianismo, ¿ya? Porque, por ejemplo, se enseña, según la interpretación que se le ha dado otra vez a esta cita de Hechos 10, de que ahí Dios estaba cambiando su palabra y que ahora Él estaba dando permiso de comer cualquier cosa, cualquier animal inmundo, cualquier animal impuro, cuando Dios mismo antes lo había prohibido. Pues cosa que no es así, porque Dios no cambia, repito nuevamente. Pero se dice, ahora comemos carne de cerdo porque Dios nos dio permiso. Oiga, nuevamente, ¿en dónde está escrito que Dios dio permiso? Yo encuentro que dice, porque yo no cambio. Por eso, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Eso sí dice. También dice que en él no hay mudanza ni senda de variación. Y también dice que su palabra permanece para siempre. Oiga, pero que Dios haya dado permiso, que diga, ¿saben qué? Sí, pues la verdad es que allá sí ordené eso, pero pues ahora rectifico y ya les doy permiso. Hermano, eso desgraciadamente para algunos no se encuentra escrito. Amén. Gloria al nombre del Señor. En ningún lado de las escrituras está escrito dicho permiso.
sino que se han torcido y se han malinterpretado todas las citas bíblicas, hermano, todas y cada una de esas citas bíblicas, aleluya, se han torcido, hermano, todas esas citas bíblicas que hablan acerca de los alimentos, como de hecho ya lo hemos podido ver en estudios pasados, que de hecho es lo que hemos estado presentando en el programa de la radio, ¿ya? Pero es ahí donde radica el problema, cuando se le atribuye a Dios algo que Él nunca hizo. Porque Dios nunca ha dado permiso a nadie de ahora quebrantar o transgredir sus mandamientos. Oiga, eso no ha sucedido, hermano. A Dios, a nadie le ha dado esa autoridad. Es más, ni siquiera el mismo Jesús, el mismo Yeshua, nunca quebrantó o transgredió ningún mandamiento del Padre Eterno. Sino al contrario, Él confrontó a esos líderes religiosos de su época que le daban más valor y más autoridad en sus vidas a esas tradiciones de los ancianos, a estos mandamientos de hombre, a estos takanots. Amén. Ya encontramos que Jesús dijo que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Amén. Nunca dijo que Él había venido a hacer su propia voluntad. Pero vamos ahora a ir a esta escritura en Marcos 7:1. ¿Ya? En donde se habla eso del lavamiento de manos. Amén. Dice Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero vea cuál es el contexto de esta palabra. No es en sí los alimentos, sino más bien es el comer con manos sucias. ¿Ya? En cuanto a esta tradición de lavamiento de manos, ya dijimos que es un ritual judío dentro de la tradición oral de que antes de comer tienes que lavarte las manos, porque enseñan, oye, ¿en qué radica esto? Bueno, ellos enseñan que al andar una persona, ya, que al andar en contacto con las cosas allá afuera, pues se almacena impureza en las manos. Y dice que hay espíritus malignos con los que se tienen contacto, y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, en donde eran muy supersticiosos, y que al entrar en contacto, estos espíritus se te pegaban a las manos, y al no hacer el ritual de limpieza de manos, estos espíritus se te metían, y al meterse en tu cuerpo, entraban a tu corazón, y te empezaban a pervertir. Entonces, que los espíritus entraban por la comida, es lo que ellos enseñaban. Amén. Y esto enseñaba, hermano, acerca del lavamiento de manos, era para ponerle un antídoto a estos espíritus, oiga, a estos espíritus que se te metían al comer esos alimentos. Y por eso, ellos dicen que por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. ¿Pero qué es todo esto? Pues es superstición. Por esa tradición, es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Marcos 7:3 continúa diciendo, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Por qué? ¿Por qué te dice que en las plazas? Bueno, porque en la plaza es donde tenían contacto con gentiles, con gente impura. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Pero esta tradición de lavarse las manos antes de comer era solo una de las muchas tradiciones que habían adoptado después de haber regresado del exilio a Babilonia. ¿Ya? Todo eso se lo trajeron de allá, de Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Continúa diciendo Marcos 7:5. Miren lo que dice Marcos 7:5. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga, y note que nuevamente aquí no le preguntaron a Jesús, a Yeshua, ¿por qué sus discípulos no andaban conforme a la Torá o conforme a lo que está escrito en la Torá? Sino que le dijeron, ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos? Pero ve lo que responde el Señor. Respondiendo a él les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, estos líderes religiosos, hermano, le estaban dando más valor y más autoridad a estas tradiciones de los ancianos, a estos mandamientos de hombres, a estos takanots, que a la misma Torá, que a los mismos mandamientos de Dios dados a Moisés. Y esto es lo mismo que sucede en la mayoría del pueblo cristiano actualmente. Se están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga nada más, mandamientos de hombres. Por ejemplo, otro mandamiento de hombre, la celebración de la Navidad, hermano, es un mandamiento de hombre. Ya, porque no vayas a creer que Jesús nació un 25 de diciembre. No, Jesús siendo judío, hermano, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Amén. Entonces, él nació, de hecho, en una fiesta de los tabernáculos, una fiesta hebrea. Amén. Pero que en ese tiempo, pues ya solamente los judíos la celebraban. Entonces, se conoce como una fiesta judía, la fiesta judía de los tabernáculos. Amén. Que sucede entre septiembre, octubre. Oiga, nunca en diciembre 25. ¿Y entonces quién ordenó eso? Constantino, el emperador romano Constantino, en el siglo IV. Oiga, en honor a Tamuz. Tamuz sí, el dios Tamuz sí, él sí, la tradición dice que nació el 25 de diciembre. Recordemos que Constantino, hermano, un hombre pagano que supuestamente se convirtió al cristianismo, oiga, supuestamente digo yo, ¿verdad? Porque él se trajo, siendo pagano, se trajo todas sus costumbres paganas, sus dioses paganos y los cristianizó. Oiga, nada más. Entonces, ese fue un mandamiento de hombre. Pero actualmente hay vidas, hermano, que toman esto como si verdaderamente Dios lo hubiera ordenado. Oiga, así vivía yo, en completa ignorancia en cuanto a esto. Aleluya, pero gloria al nombre del Señor, que Él es el que quita el velo, hermano. Amén. Él es el que revela su palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a continuar con nuestro estudio. Gloria a Dios. Entonces, también ya hablamos de esto, amén, el 25 de diciembre. Ahora, continúa diciendo Marcos 7:8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios? En cuanto a esto de los alimentos, ¿cuál es el mandamiento de Dios? ¿Sí? O sea, primero, Dios no ordenó que se lavaran las manos. Entonces Dios dijo: si esto dije que te puedes comer, cómetelo. Pero estos, hermano, según su tradición decían: no. Si no te lavas las manos de esta manera, no te lo puedes comer. Te estarías comiendo impureza. O sea, que los fariseos y algunos judíos le estaban llamando impuro a algo que Dios ya había dicho antes que era puro. Por ejemplo, una oveja. La oveja era un animal puro que te lo podías comer, ¿verdad? Pero estos decían, esos fariseos y algunos judíos decían: no. Si no te lavas las manos ritualmente, no te puedes comer esa oveja. O sea, te estás comiendo algo impuro, algo que Dios había dicho que era puro. Oiga, nada más. ¿Ya? Entonces dice, también los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oiga, o sea que se puede invalidar el mandamiento de Dios por guardar y por aferrarse a una tradición. Y ese es el problema, que se termina invalidando el verdadero mandamiento de Dios por guardar una tradición. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, esto es lo grave de este asunto, porque las tradiciones pues pueden ser muy bonitas y todo lo que quieras, pero el guardarlas porque se diga que Dios mismo las ordenó y aferrarse a ellas, eso termina por invalidar los verdaderos mandamientos de Dios. ¿Ya? Hay una cita en Lucas, no recuerdo la cita exactamente, pero dice que un fariseo en una ocasión invitó a comer al Señor Jesús, a Yeshua, lo invitó a comer a su casa. Y mientras estaba ahí, dice que yo creo que ya estaban comiendo, ya iban a empezar a comer, y el fariseo se sorprendió, dice, de que Jesús no se lavara las manos.
Oiga nada más, ¿sí? Ya el fariseo ya empezó a comer y ni se ha lavado las manos, pero pues en el cristianismo se piensa que es así un lavado común de manos. No, 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 no. Fariseo se estaba refiriendo a ese lavamiento de manos, a ese rito de lavamiento de manos, 3 veces en la mano derecha, 3 veces en la izquierda, hacer la oración, y entonces sí, a ese lavamiento de manos se estaba refiriendo, ¿ya? Pero como el Señor, hermano, Él no guardaba mandamientos de hombres, amén. Él guardaba los mandamientos del Padre Eterno, eso sí. Vamos a continuar. Entonces, la tradición y las costumbres siempre están en contra con la palabra de Dios, siempre en contra con las escrituras. Y de estas tradiciones de sus padres es que Shaul era muy celoso. Oiga, de estas tradiciones, todas esas tradiciones, todos estos mandamientos de los hombres, Pablo era muy celoso, hermano. Yo creo que todos, hermano, todos éramos muy celosos de esas cosas, de esos mandamientos de hombres, antes de conocer la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque antes, hermano, me acuerdo que viernes, hermano, no podía comer carne. Los viernes de la cuaresma. O sea, era muy celoso de guardar esas tradiciones. Oiga, nada más, ¿ya? Y así no hubiera otra cosa que comer más que carne, pues lo siento mucho, no comía porque no se podía comer eso. Nuevamente, pero eso pues no está escrito, hermano. En la Biblia no está escrito, esas son tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, que muchas veces uno se aferra a todo eso. Oiga, nada más, pues así el apóstol Pablo, así Shaul era muy celoso de esas tradiciones de los ancianos, de esos mandamientos de hombres. Pero ahora vamos a regresar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es que no se puede esconder, hermano, no se puede esconder lo que Dios ha puesto en nosotros. En donde quiera que estemos, siempre vamos a anunciar las buenas nuevas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oiga, y en esta ciudad de Samaria, es en donde el Señor había sido bien recibido. ¿Ya? Él había estado antes ahí y habían creído en él como el Mesías de Israel. ¿Se acuerdan? Allá con la samaritana, que después la samaritana fue al pueblo y dijo: hey, miren, ¿no será este el Mesías, hermano? Y después ellos creyeron por el propio testimonio del Señor. Amén. Dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí se estaba cumpliendo en los apóstoles lo que el propio Jesús, lo que el propio Yeshua les había dicho. ¿Les había dicho en dónde? Bueno, vamos a ver en dónde es que él les había dicho eso. Está en Marcos 16, 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, aquí en Samaria, pues ya estaban testificando de Jesús, de Yeshua, después de haber sido investidos con el poder de lo alto. Hechos 1:8 dice que el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Hechos 8:9, vamos a continuar. Hechos 8:9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y con el poder del Espíritu Santo, hermano, en uno, déjame decirte que toda magia y toda mentira no va a prevalecer. Vea lo que sucedió en el verso 10. Dice: a estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Este hombre, hermano, hacía creer a la gente que sus trucos mágicos eran obra del poder de Dios en su vida. Oiga, y los había mantenido engañados ya por mucho tiempo. Pero eso era solo magia, obras del reino de las tinieblas. De hecho, la brujería, la hechicería, el sortílego, la astrología, la magia, etcétera, todas estas cosas van de la mano, todas estas cosas son obras de las tinieblas, pero que tienen el poder de tener atadas y mantener engañadas a las personas, que incluso hacen creer a las personas que Dios obra y actúa a través de esas cosas, cuando eso es mentira. Amén. Pero la verdad es que Dios de ninguna manera usa esas cosas para mostrar su poder. No, 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 no. Dios tiene lo suyo, Dios tiene lo propio, ¿ya? Pero incluso actualmente todavía existe mucho pueblo de Dios que está siendo engañado al participar de estas cosas. Por ejemplo, participan de la celebración de cumpleaños, que ya vimos que no es bíblico, amén. Consultan el zodiaco, consultan los horóscopos, en vez de leer las escrituras y ver los planes que Dios tiene para sus vidas, pues mejor asisten a personas como Walter Mercado para que les declare su futuro. Están atados en juegos de azar, en casinos, en billetes de lotería, bingo, etcétera. Asisten a centros espirituales para que les hagan una limpia, oiga, para que les hagan adulzamientos, para atraer supuestamente al ser amado, que solo porque en esos lugares se menciona la palabra espíritu, piensan que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Pero eso sucede porque no se sabe discernir los espíritus. Dijo el apóstol Juan en Primera de Juan 4:1, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pero de hecho Dios ha prohibido a su pueblo participar de todas estas cosas. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque yo mismo, mira, yo no te estoy contando algo que me contaron, yo te estoy contando algo que yo mismo viví. Yo mismo me vi involucrado en todas esas cosas, hermano, ¿ya? En eso, asistir a centros espirituales, así fue enseñado, así me enseñaron mis padres, hermano, ellos mismos participaban, entonces yo también seguí esa misma rutina, amén, esa misma enseñanza. Y sí, yo recuerdo que cuando, por ejemplo, me decían, oh, dice el espíritu tal cosa, y yo, hermano, créeme, yo lo vinculaba inmediatamente, oh, el Espíritu Santo de Dios. Y como pues en ese tiempo era católico, ahí veía que tenían imágenes. Oh, mira, tienen la imagen de Cristo, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Oh, definitivamente Dios está en este lugar, pues. ¿Ya? El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Así se mantienen engañadas a las personas. Oiga, cuando te dicen espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Ya? Hay diferentes espíritus, hay espíritus que no son de Dios. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero así el enemigo tiene engañadas a muchas personas. Pero el Señor, de hecho, vuelvo a repetir, Él prohibió a su pueblo participar de estas cosas. Mire, Jeremías 10:2 dice, así dijo Jehová el Señor. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Y aquí está hablando de todo lo que se ve en el cielo, hermano, constelaciones, zodiacos, eclipses, etcétera. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. También en Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, oiga, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Oiga nada más, ¿se da cuenta? Totalmente prohibido. Continúa el verso 3 de Deuteronomio 18. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Oiga, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? A nosotros no nos ha permitido participar de estas cosas, nuestro Dios. Y ahora, esta palabra, hermano, agorero, es la palabra hebrea H6046, es la palabra nan, que significa para hacer aparecer, producir, practicar, adivinación, conjurar, observar tiempos, adivino, hechicero, encantador.
Y sortílego es la palabra hebrea H5172, que es la palabra Nahash, que significa practicar la adivinación, observar las señales, observar diligentemente, practicar la adivinación, tomar como un presagio, observar los signos, oiga, y presagios. Pero pues hay gente que está atada ahí a los horóscopos. Hay que ver qué nos va a suceder mañana, oiga, ¿ya? El concepto, de hecho, del zodiaco fue originalmente propuesto por los babilonios antes del año 2000 antes de Cristo. Oiga, como un calendario con que visualizar el paso del tiempo. En astrología, las constelaciones del zodiaco definen los 12 signos zodiacales. Zona o franja celeste por cuyo centro pasa la elíptica u órbita que describe la Tierra en su movimiento alrededor del Sol y que contiene las 12 constelaciones o signos. Realmente el zodiaco de la astrología no está compuesto por las constelaciones zodiacales, sino por los signos astrológicos que forman el llamado horóscopo. Las constelaciones del zodiaco son los grupos de estrellas cortados por el plano de la órbita de la Tierra proyectado en el espacio interestelar, y los signos son arquetipos en la memoria con los que los astrólogos definen la personalidad de las personas y están asociados a los 12 meses astrológicos de más o menos 30 días del año natural. Ahora, todo esto del zodiaco y del horóscopo, pues son de origen babilónico, que tienen que ver con la celebración de los cumpleaños. Por eso es que te digo que la celebración de los cumpleaños no es bíblica, hermano. Si tú buscas en toda la Biblia aquellas personas que celebraron sus cumpleaños, hermano, ningún siervo de Dios, todos eran hombres paganos. Uno de ellos era Faraón, rey de Egipto. Otro era este rey en Israel, Herodes no era israelita, de hecho, ¿ya? Eso es el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, pues, ¿ya? O sea, ahí te puedes dar cuenta que esos no eran para nada siervos de Dios. Pero nunca vas a encontrar que un David, que un Moisés, que un Elías, que un Eliseo hayan celebrado sus cumpleaños. No, solamente los impíos celebraban los cumpleaños. Amén. Pero vamos a seguir. Porque hoy no vamos a hablar de este tema a fondo. Amén. Ya tenemos un tema de esto en nuestra página de Facebook o nuestra página de YouTube. Si quieres aprender de esto más profundamente, te invito a que busques esa enseñanza. Amén. Pero ahora, el Señor llamó a nuestro padre Abraham a salir de Ur de los Caldeos, a salir de Babilonia, oiga, porque Abraham habitaba en Babilonia. Y le ordenó dejar su tierra y su parentela, la cual era idólatra y temía todas estas señales del cielo. Oiga, ellos sí, temían todo esto. Y está aquí en Josué 24:2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí está, mire. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Pero ahora vamos a regresar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga, y aquí pues ya vemos que se le empezó a echar a perder el negocio a este mago, ¿ya? Y dijo, pues si no puedo con el enemigo, pues mejor me le voy a unir, ¿verdad? Es lo que se dice. ¿Ven? Hechos 8:13 dice, también creyó Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga, aunque pues esta conversión de este Simón, hermano, no era una conversión sincera de corazón, como vamos a ver más adelante, pero decía, wow, porque él sabía, hermano, que esto no era magia, ¿ya? Sino que verdaderamente era el poder de Dios obrando en esas señales y en esos milagros. Verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oiga, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Oiga,
Esos no salieron huyendo de Jerusalén, aunque las cosas estaban durísimas en Jerusalén, sino que asistieron acá a Samaria porque vieron lo que estaba sucediendo, ¿sí? Cómo la palabra estaba siendo recibida ahí. Entonces, por eso ahí enviaron a Pedro y a Juan. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. 8:17 de Hechos. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Cómo su conversión no había sido sincera, sino que había sido por conveniencia. Él tenía sus ojos puestos en lo económico, tal y como sucede actualmente con muchos ministros y líderes, desgraciadamente, ¿sí? que están ocupando esos cargos, pero que solo están ahí por conveniencia. No es porque verdaderamente les importen las ovejas, sino que están ahí porque solo miran la lana de las ovejas y piensan que se van a salir con la suya. Piensan que pueden burlar a Dios, hermano, pero la verdad es que no, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, los verdaderos siervos de Dios, Él les muestra lo que hay en los corazones de aquellos que no son rectos para delante de Él. Y fíjese qué misericordia de Dios, porque Él siempre da oportunidad para el arrepentimiento. No importa qué es lo que hayas hecho, siempre te da oportunidad para el arrepentimiento. Hechos 8:22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Oiga, nada más. Rogad ustedes. Era Simón el mismo que se tenía que arrepentir y él mismo rogar al Señor que lo perdonara. Pero les dice a los apóstoles, ay, rueguen ustedes por mí, como cuando alguien que está en gran necesidad te dice, ¿sabes qué? Ora por mí a Dios para que salga de esta situación difícil, pero que ellos ni siquiera quieren orar a Dios. Oiga, Hechos 8:25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Si pueden notar algo aquí muy importante, ¿ya? Es el hecho de que el mensaje, la palabra, siempre fue bien aceptada, bien recibida en Samaria, en donde habitaban muchos, ahí en Samaria habitaban muchos de los descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de la casa de Israel, muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar. Amén. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Esto sucede muy frecuentemente, hermano, entre mucho pueblo de Dios. Se lee, pero no se entiende lo que se lee. Verso 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Gloria al nombre del Señor.
Y esta cita, hermano, que leía el eunuco, es en Isaías 53, 7 al 8. Pero vamos a continuar en el verso 34 de Hechos 8. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Muchas veces, hermano, por más que leas y leas, pues no entiendes. No entiendes lo que lees. A mí me pasó muchas veces en el pasado, hermano. Muchísimas veces me pasó a mí en el pasado, ¿ya? Que leía y leía y no entendía. Amén. O no lo entendía correctamente, más bien. Así sucede, así sucede. Había veces que esas mismas citas la había leído infinidad de veces y no entendía lo que ahora ya soy capaz de entender. Amén. Hechos 8:35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y ahora sí, después de que el eunuco logró entender lo que leía, es que pudo él tomar una decisión poderosa en su vida y dar pasos de obediencia. Vamos a ver qué pasos de obediencia es que dio, ¿sí? Porque pues así tiene que ser. Solamente hasta que verdaderamente entiendes algo que lees, es que puedes tomar decisiones poderosas en tu vida. De hecho, todas las decisiones más poderosas que yo personalmente he tomado en mi vida han sucedido solo después de haber entendido correctamente lo que leía. Recuerdo la primera decisión poderosa que tomé en mi vida hace alrededor de 17 años aproximadamente, cuando después de haber creído, oiga, durante toda mi vida, que el adorar ídolos y el adorar imágenes era algo que agradaba a Dios, lo cual, te soy sincero, yo lo hacía con todo mi corazón. Pero cuando leí y pude entender lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, ve lo que dice, Éxodo 24, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, cuando yo pude entender esto, ya, que de hecho se me había sido enseñado por muchos años, cuando yo pude entender que esto que se me había sido enseñado por muchos años era mentira, hermano, y que la palabra de Dios es la única que es verdad, después de haber vivido por muchos años en maldición. ¿Por qué? Porque yo fui enseñado que adorar ídolos, imágenes, era algo que agradaba a Dios, pero la palabra de Dios me enseñó que no era verdad eso que se me había sido enseñado. Y entonces por eso viví muchos años de maldición. Lo que leí y entendí a continuación es lo que me impulsó a tomar esa decisión poderosa en mi vida. Hechos 26 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y entonces sí, hermano, una vez que pude entender esto, decidí creerle a Dios y creerle a su palabra y despojarme de todos los ídolos e imágenes que tenía en mi casa y tirarlos a la basura. Y empecé a leer y a guardar los verdaderos mandamientos de Dios y poder empezar a recibir su misericordia, porque pues antes solamente había estado obedeciendo mandamientos, costumbres, tradiciones de hombres. Ajá. Pero al darme cuenta que eso, pues Dios no lo había ordenado. Entonces me volví a su palabra para obedecer sus verdaderos mandamientos. Pero regresemos a Hechos 8:36, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, una vez que el eunuco entendió lo que leyó, es que pudo tomar esa decisión poderosa en su vida y dar un paso de obediencia, que es el bautismo, ¿ya? Que dicho sea de paso, el bautismo no es algo que haya nacido a partir del Nuevo Testamento, porque eso también es lo que se nos ha enseñado, que el bautismo es a partir del Nuevo Testamento. No, hermano, ya desde el Antiguo Testamento era algo que se realizaba entre el pueblo de Israel, solo que ahí se le llamaba tevilá, como ya hemos podido aprender en estudios pasados, ¿ya?
Gloria al nombre del Señor. Claro que ahora pues ya en las diferentes denominaciones del cristianismo ya se enseña que, por ejemplo, nació ahí en el Nuevo Testamento y que ahora, por ejemplo, en el catolicismo se ordena que ahora sea de niño cuando se bautice. Pero en la Biblia no encuentras a ninguna cita en la que un niño haya sido bautizado. Ese es el problema, ¿sí? Que se ha estado creyendo a un mandamiento del hombre. Aleluya. Hechos 8:39. Vamos a leer aquí. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, una vez que fue bautizado el eunuco, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, oiga, y lo transportó a otro lugar. Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oiga, o sea, de estar ahí con el eunuco, después de que salió el eunuco de las aguas, dice que el Espíritu arrebató a Felipe, desapareció de la vista del eunuco, pero Felipe se encontró en la ciudad de Azoto, llamada Azoto. Y aquí te puse un mapa. Déjame ponértelo acá. Acá está el mapa, mira. Aquí está Jerusalén. Dice que cuando el Espíritu Santo le dijo que descendiera por el camino que desciende a Gaza, acá está Gaza, en el sur. Y aquí en este otro mapa, aquí también se alcanza a ver acá Jerusalén, y Gaza está aquí de este otro lado. Entonces, no sé exactamente en qué lugar estaría, pero dice el camino de Jerusalén a Gaza, por acá, una parte de aquí, por aquí tuvieron que estar. Pero cuando salió el eunuco de las aguas, el Espíritu arrebató a Felipe y se encontró acá, mira. Esta es la ciudad de Azoto. Amén. Esta es la ciudad de Azoto. Amén. Ahí se encontró Felipe. Y entonces, también, de hecho, es conocida esta ciudad de Azoto como Asdod. ¿Ya? Como Asdod. Y entonces, mira, de aquí de Azoto dice que llegó hasta Cesarea, enseñando y predicando. Mira, aquí dice, hasta que llegó a Cesarea, ¿sí? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Todo esto aquí apareció después de que su encuentro con el eunuco, y de ahí siguió, hermano, anunciando el evangelio hasta que llegó hasta acá, mira, Cesarea. Y no creas que tomaba el autobús o tomaba el tren, no, hermano, caminando. Esta era una distancia muy grande, pero todo eso era hecho en el nombre del Señor. Amén. Aquí vamos a terminar este estudio del día de hoy, hermano. Yo espero que te haya sido de bendición. Amén. Se nos extendió un poquito más de una hora, ¿no? Un poquito solamente. Estamos bien. De todas maneras, hago la invitación a todos aquellos que gusten acompañarnos a nuestros estudios en vivo. Lo hacemos todos los domingos a las 6 de la tarde, miércoles a las 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche con estudios bíblicos para jóvenes. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Amén. Fue un verdadero privilegio, un verdadero gozo estar con todos ustedes en esta noche, con esta serie de estudios. Amén. En el próximo estudio vamos a estar estudiando el capítulo número 9, amén. En ese capítulo 9, hermano, es cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro con el Señor. Aleluya, ese encuentro que cambió su vida para siempre. Oiga, porque después de ser un perseguidor de la iglesia, como lo pudimos aprender hoy, se convirtió en el más grande promotor de esa fe, de esa interpretación de las Escrituras. Amén. Bueno, damos las gracias al Señor, aleluya, por habernos permitido impartir esta enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Les deseo una feliz semana, que el Señor les bendiga, les prospere en sus empleos, en sus trabajos, hermano. Gracias a todos aquellos que se toman el tiempo para escuchar estas grabaciones, y gracias a aquellos hermanos, amén, que nos están contactando de otras naciones, del Perú, de Colombia, amén, de Argentina. Gloria al nombre del Señor. Eso es parte de las promesas que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Saludos para todos. Que tengan una excelente semana.
¿ok? Bendiciones y adiós. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Adiós.